No, dale. No. Bueno, entonces, retomando lo que estaba diciéndoles, es el momento en el cual correspondería, ya con cierto riesgo de que no lo hayan hecho hasta el momento, de ponerse al corriente con la materia. He cumplido rigurosamente con la subida de los videos y la subida de los textos alusivos, así que por favor les pido que estén al día ustedes para que el examen no sea un baño no digo de sangre, sino un baño de realidad, o mejor dicho, sea un correcto baño de realidad. Bien, la clase pasada nosotros abordamos lo que es la unidad 2, la noción de persona, ¿sí? Persona física, en cuanto al régimen jurídico de la empresa, las sociedades. En realidad, perdón, eso es lo que faltaba. Avanzamos con personas, conceptos, especies, clasificación, personas de existencia física, hablamos sobre capacidad, hablamos sobre derechos personalísimos, sobre intimidad, instituciones jurídicas regulatorias e información relativa a las personas, la protección de los datos personales, hablamos sobre habeas data, y hoy teníamos lo que es personas jurídicas, bien, bueno, el régimen del concurso y quiebras y en lo posible transferencia de establecimientos comerciales e industriales. Esto que de alguna manera tenemos para hoy es bastante importante y espero, sinceramente, no lo dudo, sino más bien lo espero, lo ansío, que hayan podido pegarle una leída o por lo menos una mirada antes de la clase de hoy. Y si no, espero que sinceramente concluida la clase de hoy, salgan corriendo casi con pavor a ver un poco los temas que nos corresponden para el día de hoy. Bien, entonces, esperen un segundo. Bien. Hoy teníamos entonces, como decía recién, y les acompañé lo que es una especie de guía de estudio para que por favor utilicen ustedes como guía de estudio, ¿sí? También ustedes tienen incorporados libros de acceso gratuito en la plataforma para poder hacer seguimiento y tener en cuenta para esta materia. Estoy abriendo el PDF, por eso estoy haciendo como malabares. Bien. Es sabido que han cambiado la legislación en el año 2014, bien, y para inicios de 2015, no es que la noción de persona se haya modificado, sigue siendo similar a lo que creíamos hasta ese momento, bien, pero en cuanto a lo que era la conceptualización de las personas jurídicas, ¿sí? De las empresas, ¿sí? Y particularmente la ley de sociedades o la ley de sociedades comerciales, que pasó a llamarse Ley General de Sociedades, porque se produjo lo que es la unificación del Código Civil y del Código Comercial, y con ello las sociedades civiles y las comerciales están bajo un mismo régimen. También se fueron modificando algunas cuestiones que sí son relevantes y que sí demostraron, por decirlo de alguna manera, el paso del tiempo y las necesidades. Algunos de ustedes podrán decir, bueno, pero profesor, pero en esto no se mejoró o en esto no se ha hecho algo mejor. Bueno, probablemente, ¿por qué? Bueno, porque se han importado nuevas figuras jurídicas y con ello también los riesgos, ¿sí? Porque durante tanto tiempo no se permitió
la existencia de personas jurídicas, o sea, de empresas, ¿sí? De sociedades comerciales de un solo socio. ¿Por qué creen ustedes? Porque efectivamente así fue, ¿no? Digo, durante muchos años estuvimos con la imposibilidad de crear sociedades de un solo socio. ¿Por qué se les ocurre a ustedes? Vamos, que quiero escucharlos. Y supongo que para que no tomen solamente las decisiones uno, en base a su criterio. Podría ser. ¿Quién más? A ver. Hoy estoy inspirado, profe. Bueno. Me hizo acordar el capítulo de Los Simpsons donde Bart contesta todas las respuestas, contesta todas las preguntas, mejor dicho, y las contesta todas mal. Entonces, pero bueno, puede ser, tranquilamente. Bien. Yo no miro los Simpsons, profe, no me gusta. ¿Cómo, perdón? Yo no miro los Simpsons, no me gusta. Bueno, probablemente por eso crees que estás inspirado, pero en realidad es una mera ilusión. Pero no hay problema. Capaz la Eh, ilusión es la tuya que decís que yo contesto mal las preguntas. no dije contestas mal, dije solamente que me hizo acordar. Entonces, No, por claramente eso, fue una ilusión que creíste que yo había dicho algo que efectivamente no lo había dicho porque, de hecho, contestaste una sola pregunta. Y la misma la validé casi como correcta, a pesar de que es incompleta y podría ser totalmente incorrecta. Sí, yo lo pensé de la misma manera que Matías, como que para que no sea el poder jerárquico en uno solo, sino que esté distribuido en varios. Eso. Bien, perfecto. Bueno, sí, normalmente la monopolización del poder siempre ha sido un conflicto para el ser humano, sea en una empresa como sea al control de una sociedad. ¿Qué pensás vos, Agustina? En lo posible, si se te ocurre algo distinto a lo que han dicho los dos primeros, ¿no? No, yo creo que mucho poder es, o sea, termina como transformando a una persona por ahí un poco más, o sea, no sé cómo explicarlo. Si una persona tiene mucho poder por ahí se termina volviendo un poco corrupta o no sé, como por ahí Bueno, por ese está bueno para ir ampliando, bien, vamos como un poco puliendo la situación y de cómo el ser humano, ¿sí? La persona, el hombre, la mujer, en cuanto a la copiación de más poder, ¿sí? Suele caer en conflictividades bastante similares, ¿bien? Entonces, cuando se discutía la existencia, o mejor dicho, la, la imposibilidad de que el régimen monárquico continúe, ¿bien? Y con ello la existencia de regímenes nuevos, no solamente a través de la democracia, sino a través de la república, y, que la duración en los cargos sea algo que para mí es necesario, ¿sí? O sea, si bien yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Cuando cuando la Constitución se modificó en el año 94, algunos, como dije la vez pasada, algunos de ustedes no existían, o todos no existían en el año 94, lo que se hizo fue cambiar la presidencia, por ejemplo, ¿no? De un mandato de 6 años a 2 mandatos, o un mandato de 4 años prorrogable por un periodo solamente. Ello no fue suficiente o no bastó porque los políticos siempre, o los políticos que llegaron al gobierno, a la presidencia, siempre intentaron que ese plazo de 4 años pueda ser modificable o pueda ser reelecto por tantos periodos o de manera indefinida, ¿no? La famosa o la llamada reelección indefinida. Y es cierto que para mí el periodo de 6 años era un periodo muy bueno. Esto sé que no tiene que ver con el tema que estamos hablando, pero quiero que lo abordemos desde esta posibilidad también. Para mí era muy bueno porque conociendo la situación de nuestro país, yo elijo un presidente en marzo, asume en junio, julio, octubre, asume en diciembre, ¿sí? Ya arranca con toda la problemática de la Navidad, del Año Nuevo, las vacaciones, que son etapas súper, salvo la Navidad y el Año Nuevo, que normalmente la gente gasta mucho, después lo que pasa es que son bastante improductivos. El mes de enero es un mes complicado, para las profesiones liberales, por ejemplo, es un mes bastante jodido. Si bien, por ejemplo, hay ingenieros que laburan porque hay muchas obras en esa época, bien, porque la capital está casi vacía, porque toda la gente emigra en ese momento para irse de vacaciones,
la mayoría de las profesiones liberales tienen vacaciones durante el periodo de enero, entonces es algo que suele repetirse. No. Entonces, es notoriamente visible que, por ejemplo, la primera parte del año es algo complejo. Hasta que se pone de alguna manera en situación el presidente, ¿no? Hasta pierde 6 meses o un año más o menos. Al año siguiente, ¿no? Empieza a trabajar en la campaña política para que cuando se renueven las cámaras, la Cámara de Diputados y de Senadores, entonces empieza a hacer política ya. Para lo que llaman las elecciones de medio término. Después viene el tercer año, que es un tercer año muy parecido al primero, ¿sí? Y después el cuarto año está otra vez ¿cómo se llama esto? En campaña. Entonces, los 4 años se tornan bastante complicados. O sea, es difícil que en 4 años un presidente haga algo. Pero no lo digo porque no debiera hacerlo, sino lo digo desde el planteo real, ¿no? Desde lo que se ve siempre, ¿sí? Con esto no estoy salvaguardando a un presidente que estuvo solamente 4 años y, no sé, por suerte se terminó su mandato, ni tampoco estoy diciendo que habría que haberlo reelecto. Está bien que la gente no lo haya reelegido en caso de que fuere, porque entendió que la situación no iba a mejorar, porque aún con esos 4 años no se pudo torcer el timón, o porque de alguna manera necesitó un cambio, etcétera, etcétera. De la misma manera, cuando un presidente es reelecto en 2 periodos, y parece como que ya se empieza a hablar de la necesidad de un tercer periodo para continuar o para mejorar esa situación. ¿A qué voy con esto? A que de alguna manera la Constitución se modificó para que en ese momento el presidente que estaba en ese momento pueda ser reelecto y pueda estar por 2 años más. Digo por 2 años más, ¿por qué? Porque el turco que asume en el año 89, bien, él debería haber extendido su periodo hasta el año 95. Y la reforma constitucional es en el 94. ¿Está bien? Entonces, en realidad, los periodos se fueron como, de alguna manera, se sobrepusieron y su presidencia se extendió, ¿bien? Sobre ese primer periodo que él había tenido. En este caso, el que los cargos tengan un tiempo de duración, efectivamente hacen a la necesaria renovación de los cargos. Y por eso a una empresa no se le aplica la normativa constitucional y le dice, no, bueno, en realidad usted puede estar tantos periodos. Quedará dentro de lo que es el contrato de esa sociedad. Quedará, obviamente, en base a cómo hayan armado bien ese pacto societario, ¿sí? O lo que quieran para esa sociedad. Sin ir más lejos, hay un montón de sociedades, fundaciones, bien, que tienen sus presidentes hasta que mueren en el cargo. Bien, ¿por qué? Bueno, porque el destino de esa sociedad, el destino de esa fundación, es de alguna manera continuar en esa senda. Y obviamente, con las personas cuando se perpetúan en ese cargo, normalmente lo que hacen es, bueno, hace que los cambios tal vez no sean tan significativos y efectivamente las cosas no vayan variando tanto. Chicos, basta de gritar. Es necesario la distribución del poder justamente porque esa monoplaza, ese poder único, se utiliza justamente para que de forma unívoca la sociedad no pueda tener la versatilidad que los tiempos que corren necesitan, ¿sí? Salir al mercado, ampliarse, esto, lo otro, bien. Pero principalmente en nuestro país hay una cuestión que es, cuando yo creo una sociedad comercial, lo que estoy creando es una persona jurídica. ¿Sí? Entonces, si Damián Pizarro, reunido con Matías, con Felipe, con Mateo y con Agustina, crean una sociedad, esa sociedad va a ser distinta de lo que somos nosotros. Y como vimos la clase pasada, siendo distinta, también va a tener caracteres, atributos distintos a las personas que la componen. La sociedad, ¿sí? Que en este caso va a ser la nuestra, pero va a ser una persona distinta, va a tener su propio domicilio, ¿se entiende, no? Su propio patrimonio, su nombre. Entonces, cuando digan la sociedad X,
no van a estar llamando a Felipe, a Agustina, a Mateo y a Matías y a Damián. ¿Sí? Va a ser esa persona jurídica distinta, con su patrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, si yo permito, Matías, si yo permito la posibilidad de que cualquiera de nosotros o cualquiera de ustedes cree una persona jurídica distinta de cada uno, lo que voy a tener es un desdoblamiento de la persona en dos personas. O sea, voy a estar permitiéndole a Mateo que Mateo sea Mateo y sea otra persona a la vez. ¿Qué les parece a ustedes eso? A ver, cuéntenme. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos personas? Estoy escuchando, ¿eh? Estoy esperando, mejor dicho. Profe, ¿no escuchó mi pregunta? ¿Cómo era la No, no te pregunta? escuché, Felipe, perdón. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos personas que se generan de una? Pero la pregunta la hice yo, no me hagan preguntas a mí. Yo les estoy diciendo a ustedes que tienen que decir. Entonces yo les hago una pregunta y ustedes me devuelven una pregunta. Vamos, primero respondan lo que les estoy preguntando y después si quieren contestamos. Yo lo que la pregunta es, ¿qué les parece a ustedes que yo pueda permitir mediante un sistema? Bien, estoy desdoblando la figura de la persona, bien, de una persona física, como los que estamos acá, que aparentemente somos personas físicas, a pesar de que a Felipe no lo vemos, suponemos que es una persona, bien, y que no es un robot que está del otro lado, bien, entonces efectivamente todos somos personas físicas, bien, aunque acá somos entes lógicos, y efectivamente creamos una persona distinta de la persona que somos. Entonces la pregunta es, ¿qué les parece eso? ¿Se puede de alguna manera manejar? Obviamente que se puede porque existe en mucha parte del mundo y desde el año 2015 existe en nuestro país y no explotó el mundo. Y aparte en nuestro país se da una situación bastante real, bien, bastante palmaria, de lo que por eso digo, lo que dijo Matías antes, es que cuando nosotros creamos una sociedad anónima, lo que hacíamos era poner 99% de las acciones en cabeza de una persona y el 1% en otra. Entonces, prácticamente, pragmáticamente, en la realidad de los hechos, era lo mismo. Porque el 99% de las decisiones estaban en una persona. Entonces, para evitar esa situación real, que de alguna manera una sociedad terminaba incumpliendo, ¿sí? Porque terminaba cumpliendo con la ley, pero terminaba incumpliendo con el espíritu de la norma, porque el espíritu de la norma era justamente dividir el poder. Si yo hago 99-1, no estoy dividiendo el poder. Entonces, eso es lo que quiero saber de ustedes. ¿Qué opinan de esto de permitir, mediante una normativa, desdoblar la existencia de una persona en más de una? ¿Sí? Porque habrá que saber después, ¿se puede hacer más de una sociedad anónima? Perdón, más de una sociedad unipersonal. ¿Yo puedo ser 3 personas a la vez? Tributariamente, por ejemplo. ¿Sí? Hago una reunión de sociedades y me junto yo solo en mi casa y con 4 o 5 sillas. Bien, eso es lo que quiero saber. ¿Qué les parece esto de la posibilidad de crear personas jurídicas? Bien, obviamente, no personas físicas. Quiero saber un poco qué opinan. Para mí es una manera de no manchar tanto tu nombre, sino de última manchar más el nombre de la empresa, digamos. No sé, le sale algo legal y le sale a la sociedad y no te sale solo a vos. Y también es un desdoblamiento de la persona. Voy a utilizar el tema manchar para cuando expliquemos lo que tiene que ver con la responsabilidad o cuando hablemos sobre el tema de la responsabilidad, bien, que es, uno es responsable por sus actos desde ya, ¿no? Y civilmente, y lo vamos a ver cuando hablemos sobre la responsabilidad civil de los ingenieros, justamente vamos a hablar sobre la responsabilidad. Bien, sobre cómo hago yo responsable a una persona por una situación, por un hecho, por un acto jurídico, ¿sí? O un acto que tiene consecuencias jurídicas. El tema es, acá lo que yo voy a responsabilizar es a una persona distinta de la persona física de la cual estamos hablando, ¿bien? Con las limitaciones de esa sociedad, ¿sí? Porque acá yo paso por la puerta de la empresa de Mateo y se me cae un balcón en la cabeza, ¿va a ser Mateo responsable o va a ser Mateo sociedad unipersonal responsable?
sociedad unipersonal. Claro, va a ser la sociedad de Mateo la que va a responder en ese caso. Bien, salvo que Mateo en su persona física haya sido responsable. Mateo estaba arriba martillando bien el balcón y cuando paso yo se me cae en la cabeza. Entonces va a haber una responsabilidad personal de Mateo por su persona física. Pero de alguna manera yo ahí lo que generé es un desdoblamiento, no solo de la persona. Por eso quería que no me hagan una pregunta, sino quería que vayamos abordando el tema. Bien, después vamos a escuchar lo que decía Felipe, pero digo, acá lo que se produce también es un desdoblamiento de cada uno de los atributos. Bien, y obviamente de la responsabilidad. O sea que la situación se va a ir complejizando. Lo que para algunos doctrinarios decían que cuando en realidad el Estado impedía, cuando la normativa impedía la posibilidad de que la existencia de una sociedad unipersonal, en realidad lo que no quería era tener que complicarse las cosas, porque ya existía esa posibilidad. ¿Cuándo? Bueno, desde el momento en el cual yo permito que exista el 99 en manos de una persona y el 0,5 y el 0,5 en otra. Tengo una sociedad de 3 personas. Es genial. Pero en realidad, cuando a la hora de votar, el 99% vota sí o vota no. ¿Sí? Y los otros dos que tienen el 0,5 no creo que sean muy independientes y muy autónomos que digamos con el 0,5 cuando el otro tiene el 99%. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre, Agustina? Sí, creo que va con lo que dice Mateo, como un poco de la responsabilidad y como que, o sea, también que desdoblando cada persona que forme parte de la sociedad va a tener como un rol distinto, me parece. No es lo mismo si está una sola persona que si hay varias, me imagino. Bien. Se enfocan en las cosas. Bien. ¿Alguno más tiene algo para agregar respecto a lo que estamos comentando ahora? No. Bien. El Código de Vélez, justamente el Código de Vélez-Arfiel, el anterior a la reforma del 94, decía, son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. O sea, dice que el ordenamiento jurídico crea esta especie de persona de ficción, por eso se lo llama de existencia ideal, bien, y de alguna manera lo unifica con el criterio de la adquisición de derechos y la contracción de obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Bien. Y en cuanto a lo que tenía que ver con la existencia de la persona, decía, la existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. No necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario. En los casos que se requiera autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla. Bien, un poco obvio todo lo que dijimos recién. Pero bueno, a ver, obviamente, hace una aclaración ahí que habla de las personas jurídicas privadas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, si dice privadas es porque también existen las personas jurídicas públicas. Bien, obviamente yo no voy a hablar de la persona jurídica pública como el Estado, por decirlo de alguna manera. No es que voy a decir el Estado puede comprar, no. Pero ciertamente, ¿sí? El Estado es una persona jurídica pública. ¿Sí? Cumple con los elementos, por decirlo de alguna manera, de la persona. Habría que fijarse después si hay alguna doctrina, bien, donde no defina al Estado como una persona jurídica pública. Pero ciertamente el artículo 146 lo determinaba así. Bien. En que vamos a... Bien, el Código Civil actual, el Código Civil y Comercial, bien, justamente distingue lo que tiene que ver con las personas jurídicas, lo que es parte general, el artículo 141 al 167, las asociaciones civiles del 168 al 192 y del 193 al 224 habla sobre fundaciones. Se utiliza el término personas jurídicas, a diferencia del Código de Vélez, que hablaba de personas de existencia ideal o personas jurídicas, acá ya se constituye solo como personas jurídicas. Y justamente era algo que justamente causaba una confusión o daba una discusión, un poco el debate que yo les comentaba recién, esto de
si las personas de existencia ideal son el género o la especie, bien, o las personas jurídicas estaban dentro de las personas de existencia ideal, bien, o viceversa. Entonces, de alguna manera se omitió todo eso, bien, y se avanzó sobre las situaciones. Entonces, ahora es personas jurídicas. ¿Sí? Así que les recomiendo que esto que les comentaba recién de los artículos del 141 al 167 es importante porque es la parte de personas jurídicas. Bien, cuestiones importantes y relevantes, ¿no? Lo que es el comienzo de la existencia de la persona, lo que llamamos el acto constitutivo, ¿no? Cuando se constituye una persona jurídica, ¿sí? Obviamente va a depender de cada ordenamiento, o mejor dicho, en cuanto a cada situación en particular. No es lo mismo la constitución de una sociedad o de una persona jurídica cuando hablo de una asociación civil que cuando hablo de una fundación. Desde ya, ¿no? Entonces, los actos constitutivos van a variar. Van a variar los estatutos, ¿sí? Los estatutos de uno y otro, que son estas reglas fundamentales que organizan y rigen la vida de la persona jurídica. Como así también va a cambiar lo que llamamos el contrato social, ¿sí? El contrato social es, no hablando del iluminismo, sino en cuanto a este contrato que lo que tiene por fin es reglar a la sociedad. ¿Sí? Establecer cuáles son las pautas de la sociedad, esto que un poco yo les hablaba antes sobre el objetivo de la sociedad, sobre cuáles son las normas, como cualquiera de ustedes, si vive en un edificio o en un departamento, va a tener lo que llamamos el reglamento de copropiedad. Bueno, en este caso el contrato social es un reglamento justamente de la sociedad. Es lo que va a regir a la sociedad dentro de lo que se puede regir desde ya. ¿Por qué? Bueno, porque también tengo la ley, ¿no? Tengo las normas. Por consiguiente, una sociedad comercial, por ejemplo, jamás podrá establecer en su contrato social un objeto contrario a la ley. ¿Por qué? Bueno, por una simple razón. Porque no pueden existir, ¿sí?, sociedades cuyo objeto social esté prohibido por la ley. Bien, no sea un objeto aceptado por la ley. Entonces, por más que el contrato se escriba muy lindo y por más que las partes estén muy de acuerdo, bien, esa sociedad no va a ser legal o ese contrato no va a ser legal. ¿Bien? Y acá me gustaría leerles algo. No sé si alguno de ustedes abrió el documento que les estoy contando. ¿El civil parte general? Sí. No sé. A ver. El Me guía de está hablando del estudio código. CCYCN. El Código Civil y Comercial. Bien. Bien, estamos en septiembre y todavía hablamos de CC y CN. Bien, entonces, artículo 143. ¿Y quién me hace la gauchada? Artículo 143 del Código Civil y Comercial de la Nación. Dale, bancame que ahora me va pestaña, profe. Para buscar esto, me refiero. No, por eso pregunté quién me estaba siguiendo. O sea, ustedes estaban escuchándome a mí, no me estaban siguiendo con ningún texto, digo. Sí, pasa que hay que descargarlo y a mí no me está descargando por eso. Bueno, no hay problema, lo leo yo. Personalidad diferenciada, artículo 143. La persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los supuestos que expresamente se prevén en este título y lo que disponga la ley especial. Bien, esta personalidad diferenciada, justamente esta situación que se da, ¿sí?, no solamente jurídica, sino de hecho, es lo que de alguna manera a mí me lleva a pensar que existe una personalidad distinta de la persona física que creó esa persona jurídica. Bien, salvo en los casos en los que la ley establece, bien, como por ejemplo una situación de fraude y demás, que yo gráficamente expliqué mediante Mateo rompiendo el balcón para que se le caiga a la persona en la cabeza. ¿Está bien? Bien, ¿lograste abrir, Matías, el texto? Estoy en eso. Bien. Igual, Artículo podés compartir pantalla, profe, si querés. 144. ¿Cómo? Igual si querés, más fácil podés compartir pantalla. Pero se va a ralentizar por eso. Y de alguna manera yo les mandé el texto a todos. Y todos podían acceder, ¿para qué voy a compartir la pantalla si la tienen todos?
La gracia de compartir la pantalla es si tengo un PowerPoint o alguna cosa así que no tiene nadie. Pero si yo les mandé el link, supuse que ustedes habían entrado. No hay problema, no hay problema. Lo que llamamos la inoponibilidad de la personalidad jurídica, ¿no? La persona jurídica es una persona distinta de las personas que la integran, ¿sí? Tiene un patrimonio propio. Acá una de las preguntas que seguramente tenía que ver con lo que decía Felipe. Bien, ¿cuáles son de esos atributos los que la persona jurídica tiene y la persona física no tiene? Algo que se aclaró la clase pasada cuando dije, tiene todo esto menos esto, ¿no? Independientemente del patrimonio de los socios, justamente se va a hacer ese patrimonio, y razón por la cual sus miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica. Hasta ahí, clarísimo. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Existe algo que se llama la inoponibilidad de la personalidad jurídica. ¿Sí? La actuación que esté destinada, artículo 144, la actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica constituye un recurso para violar la ley. Perdón. La actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica, acá me parece que falta una palabra, que constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes a título de socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos, le hicieron posible, quienes responderán solidaria y limitadamente por los perjuicios causados. Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin prejuicio de las responsabilidades personales de que pueden ser pasibles los participantes en los hechos por los perjuicios causados. Después ustedes lo van a leer y obviamente lo van a entender mucho más que yo, que lo leí ahí medio trabado. ¿Qué pasa en estos casos? La situación que se da, ¿sí? ¿Qué significa que algo es inoponible? Ante todo, a ver si entendieron la palabra. Ya la abrí, profe. Está bien, no importa, dejemos atrás el tema de abrir o no abrir. Es un problema de ustedes ya. Avancemos con lo de la clase. ¿Qué significa, Mateo, que habilitaste el micrófono? ¿Qué significa que algo es inoponible? Como que no te podés oponer, tenés que hacerte cargo. Chicos, por favor, dejen de gritar. Bien, perfecto. Entonces, cuando yo de alguna manera menciono que algo no se puede oponer, ¿sí? Sí. Bien, significa que efectivamente hay algo que yo no puedo al momento de utilizar esta personalidad jurídica, ¿sí? No puedo decir, no, bueno, en realidad no fui yo, fue la sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente, cuando hay un contrato social, ¿sí? Cuando hay un reglamento, ¿sí? O un estatuto, bien, que me dice cómo tengo que hacer las cosas, y yo me aparté de la finalidad de esa sociedad, ¿sí? Por el motivo que fuere, o utilicé a la sociedad para ir en una dirección contraria, ¿sí? Y obviamente contraria a la ley, no voy a poder oponer y decir, no, bueno, en realidad no fui yo, fue la sociedad. Porque esos son los casos en los cuales la sociedad pierde un poco esa operatividad propia, justamente, y se traspasa lo que se llama el velo societario. ¿Sí? El velo societario es esa persiana, por decirlo de alguna manera, que distingue, que esconde de alguna manera la figura de la personalidad de los socios, ¿bien? En esta figura de una sociedad distinta, de una personalidad distinta de las personas que la componen. Entonces, cuando yo tengo, por decirlo de alguna manera, la utilización de la sociedad para fines ajenos, bien, a esta persona jurídica, o la utilizo para violar la ley, el orden público, bien, la buena fe, o simplemente para frustrar derechos de terceras personas, lo que efectivamente voy a estar es ante una situación que va a requerir que el juez, que entienda en la causa, traspase ese velo societario, bien, y penetre justamente en lo que, más allá de la sociedad, está la personalidad de los socios. ¿Se entendió esto? Entendido, sí. Magnífico. ¿Qué pasa? Hasta ese momento yo voy a tener que los socios, ¿sí? Mejor dicho, no van a ser responsables, ¿no? Digo, en un principio, los socios no son responsables. En el caso de que se traspase el velo societario, esos socios que participaron en esa maniobra fraudulenta o en la cuestión que se está investigando, bien, van a ser responsables solidariamente e ilimitadamente por todos esos perjuicios que hubiesen provocado. ¿Por qué? Bueno, porque justamente
quedó atrás, por decirlo de algún modo, ¿no? Quedó ya abierto ese velo societario y efectivamente estoy dentro de la sociedad y voy en contra de esos socios. Yo encuentro, por ejemplo, yo qué sé, no sé, un pagaré o cualquier documento, un contrato trucho firmado, bien, bueno, perfecto, las personas que firmaron ese contrato, bien, van a ser pasibles de esta situación, de que su responsabilidad sea solidaria e ilimitada. Esto lo van a encontrar en los primeros artículos, ¿sí? No es que lo van a tener que profundizar mucho más. No, no, no. Apenas abren de alguna manera la parte de personas jurídicas, artículos 142, 143, 144, o sea, ya nos primerea con esto la situación de la oponibilidad o inoponibilidad de la ley. Esto se llama, de la sociedad, perdón, esto se llama lo que llamamos la teoría de la penetración. Esto de poder ingresar, bien, en la persona de los que componen esa sociedad, bien, dejando atrás ese velo societario. Acá el artículo 54 de la Ley General de Sociedades dice... Sí. ¿Cómo dijo teoría de la penetración? Teoría de la penetración, exactamente. Ok. Bien, acá el artículo 54 de la Ley General de Sociedades dice: la actuación de la sociedad que encubra la consecuencia de fines extrasocietarios, que constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Prácticamente lo que dije recién sin haber leído el artículo. ¿Está bien? Bien. En cuanto a lo que habla sobre la clasificación, seguimos hablando de personas jurídicas, bien, encontramos, como habíamos dicho, las personas públicas y privadas, ¿sí? Las personas públicas y las personas jurídicas, perdón, públicas y privadas. Las personas jurídicas públicas son aquellas, ¿no?, que la creación, existencia y funcionamiento, ¿sí?, tiene intervención del Estado. Claramente, bien. De hecho, como dijimos antes, el mismo Estado es una persona jurídica pública, ¿no? Estas personas jurídicas públicas, bien, tienen una regulación principalmente estatal, ¿sí? Perdón, principalmente pública, ¿no? Aunque a veces, sí, son alcanzadas por normativas de derecho privado. Bien. En cambio, las personas jurídicas privadas, como ya es obvio, ¿sí?, la creación, la existencia, el funcionamiento, ¿sí?, está todo dado por la participación de, obviamente, particulares. Van a encontrar en el artículo 146 cuáles son las personas públicas. En el artículo 148, ¿sí?, son personas jurídicas privadas, y ahí las menciona. Las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, las confesiones, comunidades o entidades religiosas, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de una propiedad horizontal y toda otra contemplada en disposiciones de este código. ¿Por qué no está mencionado, por ejemplo, en el inciso J, en este caso, del artículo 148, ¿por qué no está lo que llamamos la sociedad del matrimonio? ¿Por qué el matrimonio, por ejemplo, no aparece como una sociedad jurídica privada? ¿Y por qué no nombra a la iglesia? ¿Y eso no forma parte de la iglesia, esa sociedad de matrimonio? No, matrimonio me refiero al matrimonio civil, no es el matrimonio religioso, primero. Segundo, la Iglesia Católica está entre las entidades públicas. Las que están como personas jurídicas privadas son el resto de las iglesias, ¿sí?, que no son la Iglesia Católica. Porque el culto en el Estado es católico apostólico romano. Por consiguiente, la Iglesia Católica Apostólica Romana está incluida dentro de las entidades públicas. Por eso recibe subvención estatal, etcétera, etcétera. Pero cuando habla de las iglesias, habla de todas las demás. Y el matrimonio es civil. Dejó de ser matrimonio religioso allá creo que por los años 70, una cosa así, que se crea lo que es el matrimonio civil y el divorcio civil, ¿no?
En realidad el divorcio es en el año 83. Si no me equivoco. Bien, bueno, ¿por qué la sociedad conyugal no está dentro de lo que llamamos las sociedades que menciona el código? Es más fácil la respuesta de lo que... Repite la pregunta, por favor. ¿No está incluido en asociaciones civiles lo matrimonial? No importa, no se preocupen. No, porque la sociedad, la que llama la sociedad conyugal, es una manera de decirlo, pero en realidad no es una sociedad propiamente dicha, porque no tiene una personalidad distinta a la persona que lo compone, no es una persona jurídica. Era más bien algo como para profundizar algo de lo cual ustedes no necesariamente tienen que tener conocimiento, que es sobre derecho de familia y no sobre derecho societario. Pero bueno, no importa, no se preocupen. Entonces, las personas jurídicas privadas son las que menciona bien el Código Civil y Comercial, ¿sí? Las enumera, por decirlo de alguna manera. ¿Pueden existir otras? Sí, porque justamente el inciso I, dice, toda otra contemplada en las disposiciones de este código, ¿sí? Que de tal carácter se establece y resulta de su finalidad y normas de funcionamiento. O sea, en realidad no es una enumeración taxativa, ¿sí? No es un número clausus, ¿no? Sino que se establece que de alguna manera pueden existir otras distintas de las que están mencionadas acá. El artículo 149 va a hablar sobre la participación del Estado, lo que llamamos las sociedades o las personas jurídicas o sociedades, por ejemplo, con participación estatal, ¿sí? Hay cooperativas, hay bancos que conocemos nosotros, como por ejemplo el banco hipotecario, tiene participación estatal, ¿bien? Y no deja de ser una sociedad. ¿Sí? El Banco Credicop, por ejemplo, que es una entidad bancaria, bien, y tiene una parte también que corresponde a una cooperativa muy pequeña, pero tiene. Entonces, van viendo cómo se van misturando también las propias sociedades o las propias personas jurídicas que están mencionadas acá. Bien, en cuanto a lo que hace a los efectos y a los atributos de la personalidad jurídica, algo que hablamos antes, bien, y que esto le va a interesar a Felipe, que es el que justamente iba a preguntar sobre el tema, tenemos la persona jurídica, ¿sí? Es una persona distinta de la de los socios, quedó más que claro y más que reiterado, tiene nombre y domicilio propio, carece de capacidad de hecho, o sea, lo que llamábamos la capacidad de ejercicio, ¿sí? Ya que ahí sí solo actúa por los representantes. Bien, tiene patrimonio propio, está perfecto. Los deudores de la persona jurídica son deudores de la persona jurídica, ¿sí? No son deudores de las personas físicas que la componen. O sea que yo como integrante de la sociedad, como Damián Pizarro, mejor dicho, ¿puedo ir y reclamarle a Mateo que me debe plata? No, es la sociedad la que lo reclama. Uno de los miembros de la sociedad puede actuar como testigo, en el cual la persona jurídica es parte, ahí aparece como cierto desdoblamiento, obviamente, y un miembro de la persona jurídica puede celebrar un contrato, un miembro de la persona puede celebrar un contrato con la persona jurídica. ¿Por qué? Bueno, porque puede estar en calidad de tercero. Obviamente eso es peligroso, ¿no? Desde ya. ¿Por qué estoy haciendo que una persona de la sociedad contrate con la misma sociedad? O sea, pero bueno, repito, acá son dos personas distintas. ¿Bien? Justamente acá se constituye o se ve más palmariamente esto de la persona distinta de la persona jurídica que compone, o que integra, mejor dicho. Bien. Después lo que tiene que ver con el régimen del patrimonio, que van a encontrar en el 154, el domicilio del 153, y respecto a la duración de la persona jurídica, ¿bien? Porque salvo que la ley disponga una cantidad de años de duración, toda persona jurídica es perpetua, como las personas, como nosotros, ¿no? Vivimos hasta que de alguna manera nuestra llama se extingue. Bueno, efectivamente, lo mismo la persona jurídica, ¿no? Puede ir renovando sus miembros, ¿bien? Y se va a mantener, entre comillas, a perpetuidad, pero las personas que la componen sí se van extinguiendo. ¿Está bien? Entonces, el artículo 155 dice que salvo, obviamente, las leyes que establezcan lo que establezca la ley, o que el estatuto disponga que tiene una duración limitada a tantos años,
la duración de la persona jurídica es a perpetuidad. El ¿Y artículo cuál puede ser un ejemplo de 56 va duración? a hablar sobre el objeto. ¿Cómo? ¿Y cuál puede ser un ejemplo de duración limitada, profe? Es 99 años. Ah, ok. ¿Sí? Como las SRL. Después, obviamente, se reciclan y todo, pero tiene una duración. ¿Sí? La ley establece una duración. Si uno lo libera eso, por decirlo de alguna manera, o sea, si uno crea una duración distinta, ¿sí? Bueno, habrá que ver si es válido, porque hay normas que imponen, por decirlo de alguna manera, que tiene que tener una duración limitada. Entonces, si la ley dice que, por ejemplo, una SRL puede durar 99 años, ¿yo puedo crear una SRL que dure 110 años? Y no. Bueno, en principio, claro, exactamente. Pero habrá que ver, repito, ¿por qué? Bueno, porque en realidad la duración de una sociedad está establecida en los estatutos, ¿sí? Y si el estatuto, si la norma, por decirlo de alguna manera, que establece la duración no es considerada de orden público, como esto ya se explicó cuando hablamos sobre autonomía de la voluntad, todas aquellas normas que no son de orden público están limitadas, por decirlo de alguna manera, a las decisiones de los particulares. Entonces, de alguna manera, si nosotros creamos un contrato societario donde establecemos una duración X, bien, y esa ley que la limita no es de orden público, efectivamente yo voy a tener la posibilidad de crear, por decirlo de alguna manera, una sociedad que dure más años que lo que establece la ley. Pero, ¿qué pasa? Si en el caso de que yo no establezca duración, se va a aplicar la duración que establezca la ley especial que corresponda. ¿Se entendió, no? Si no hay Se todas entendió. las partes en una cuestión, va a funcionar la ley. Y a los 99 años, esa sociedad va a desaparecer. Bien. Bueno, después, funcionamiento de la persona jurídica. Bien, artículos 157 y 158. Administradores de la persona jurídica, 159. El régimen de responsabilidad, bien, de los administradores, es importante porque, volvemos a hablar, si la sociedad responde siempre por sí sola, bien, en el caso de que uno de sus miembros, que podría ser el administrador, ¿sí? Estamos hablando del administrador del consorcio también, ¿no? Estamos hablando del edificio, ¿sí? Si se produce un desprendimiento totalmente inesperado, bien, de una lámpara, bien, en el palier del edificio y lastima a Agustina, que justo pasaba por ahí, bueno, el responsable va a ser el consorcio, claro está. Pero distinto es, si tenemos que Mateo del primero A le está mandando mails al administrador diciéndole, esta lámpara se va a caer, esta lámpara se va a caer, y el administrador dice, bueno, sí, mañana la arreglo, bueno, sí, mirá, no es una prioridad, no, bueno, viste cómo es esto, cuarentena, no, que soy persona de riesgo, no puedo salir. Entonces Matías le manda un mensaje y me dice, disculpe, yo soy el primero C y esta lámpara se va a caer. Bien, tipo, mande a una persona para que lo arregle. Se cae la lámpara, bueno, el responsable seguramente va a ser y debiera ser el administrador. ¿Por qué? Bueno, porque por los daños, por su culpa, o por su accionar, o por su falta de acción, por decirlo de alguna manera, bien, el artículo 160 lo responsabiliza en forma ilimitada, ¿sí? Y solidaria, justamente, porque si hay otras personas que hayan sido responsables, también, por decirlo de alguna manera, van a ser responsables de no tomar decisiones. Y también van a ser responsables aquellos que hayan impedido, ¿sí?, la toma de decisiones, ¿sí? Y esto tiene que ver con personas que, afectando, por decirlo de alguna manera, la situación, bien, hayan obstruido de alguna manera la posibilidad de que, en este caso un ejemplo medio pavo, ¿no?, que esta lámpara se haya arreglado, bien, y que la terminó cabeceando Agustina una mañana de otoño. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, a vos como propietario no te conviene arreglar la lámpara porque en caso de que se caiga, quedás pegado vos a las leyes. ¿O no? Como propietario, porque estamos hablando de un consorcio, en este caso, ¿no? Era una especie, era cuando hay varios propietarios, ¿no? Pero ¿qué pasa? El pasillo, ¿no?, es un espacio común, por consiguiente le corresponde a todos los propietarios, ¿sí? Acá esto
es la famosa discusión si le corresponde a todos o no le corresponde a nadie. Porque en realidad es como si pasa algo en la calle, ¿no? Vos salís a la calle y hay algo que está roto, ¿no? Entonces decís, si lo arreglo, yo voy a ser responsable desde el arreglo hacia adelante. En cambio, si no toco nada, va a ser responsable la persona que era responsable antes. ¿Bien? Por ejemplo, la vereda. La vereda es de uso común, ¿sí? Es de uso común, pero es propiedad de la persona que vive en ese lugar. ¿No? Aquellos que no, si alguno no lo sabe, les recomiendo que arregle la vereda. Si alguien se tropieza con la vereda, bien, el responsable va a ser el dueño de la casa. Después se está a discutir si son responsables también el gobierno de la ciudad o el gobierno, la intendencia que corresponde y demás, que debió controlar el estado de esa vereda y todo. Pero lo cierto es que va a ser responsable primariamente el dueño. Bien, de los daños que haya provocado. ¿Sí? En cambio, viene el vecino al lado y dice, no, este tiene la vereda rota, mejor le voy a tirar un poquitito de acá de cemento para que esto quede liso, que esto y que lo otro. Pasa Agustina, ¿sí? Que viene preocupada porque no le viene con el ¿cómo se llama esto? Con el redoblante para armar la batería, todo, porque va a volver a tocar la batería. O viene Matías contento, peinándose su cabellera, bien, se pega una resbalada en el cemento que no estaba bien señalizado y se cae. Entonces ahí me van a decir ustedes, bueno, es responsable el dueño. Y no sé, porque el arreglo lo hizo otro. ¿Bien? Bueno, esto, obviamente que no es un ejemplo con el que estábamos dando en cuanto a lo que es la responsabilidad del administrador de consorcio, y ahí va a ser responsable el administrador, va a ser responsable el consejo de administración, en el caso que la decisión le corresponde al consejo de administración. Depende muchísimo de cada consorcio, ¿no? Desde ya. Pero de alguna manera, no, a mí no me conviene ir y arreglarlo por las dudas. No, me conviene hacer todo lo posible como buen vecino para que después el consorcio no termine siendo responsable. Porque si yo no le aviso al administrador y el administrador no lo nota, o mejor dicho, o tampoco es visible, no, desde ya, va a ser responsable el consorcio en todo su conjunto. Vamos a ser responsables todos los que vivimos en ese edificio. Vamos a tener todos que aportar, bien, una expensa extraordinaria para pagarle, bien, los daños provocados a Agustina, ¿sí? Que cabeció una lámpara. Pero la cosa va a ser muy distinta si el administrador tomó conocimiento o debió tomar conocimiento. ¿Sí? O si el administrador dio la orden de que eso sea reparado, bien, y yo que estoy en el, no sé, yo qué sé, en la puerta del departamento que está justo enfrente de ahí, o tengo, no sé, la térmica del lado de mi pared o al lado de mi casa, le impido bien a la persona que lo pueda reparar. Entonces, después los hechos se terminan dando, y bueno, entonces habrá que analizar quién fue responsable o qué tan fue responsable el administrador que quiso arreglar y no pudo arreglarlo, bien, o el vecino que pudo haber aportado, o que pudo haber ayudado, o que pudo haber hecho algo y no lo hizo. ¿Está bien? No quiero ir muy en extenso en el ejemplo, porque si no después se van a ir diversificando las posibilidades, pero lo cierto es que se va de alguna manera transformando la situación. Después, lo que tiene que ver con la... Sí. Asignar como quién es responsable de qué es bastante complicado, porque, o sea, cualquier persona puede decir, no, yo no sabía, y, o sea, ¿qué tanto se le puede hacer responsable a una persona y cómo se podría justificar? No sé. Es como claro, muy a ver, hay un nexo de causalidad, ¿no? Hay un nexo de causalidad entre lo que yo hice y el resultado. ¿Está bien? Yo puse la lámpara, yo pongo el aplique, bien, y a vos se te cae en la cabeza, principalmente soy responsable. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si en el medio, entre que yo lo puse, hubo una acción en el medio o una inacción, que por ejemplo, eso tendría que haber recibido un mantenimiento que no recibió, efectivamente, ¿sí? O pasé yo sin querer haciendo una mudanza, le pegué con algo y eso quedó medio desprendido, pasaste vos y se cayó, el nexo de causalidad que primariamente tenía la primera persona con el resultado final fue cambiando. ¿Por qué? Bueno, porque en el medio no hubo el mantenimiento que se necesitaba o hubo otro accionar, ¿sí? Bien, esto no es para llevarlo a un terreno distinto, ¿no? Un ejemplo distinto. Yo voy con el auto, ¿sí? Y atropello a una persona, bien, voy a ser responsable, ¿está bien? Pero si en el medio hubo una tormenta, que me cayó un granizo, ¿entendés? Del tamaño de una pelota de fútbol, me rompió el parabrisas y yo perdí el control del vehículo, ahí mi responsabilidad va bajando o va cambiando al menos, porque ya hay otra cosa, ya hay otra situación, ¿entendés? Ya no es lo mismo, ¿sí? Y ese nexo de causalidad ya no se une con tanta claridad. ¿Está bien? Entonces,
si bien cambié el ejemplo para que sea más claro, pero se entiende que, obviamente ahí el conflicto, como bien lo estaba analizando Agustina, el conflicto va a estar en la prueba, ¿no? ¿Cómo hago yo para probar sí que existe un nexo entre una cosa y la otra? Y de alguna manera, bueno, va a ser el laburo del abogado o de quien sea, ¿no? Para demostrar eso. Lo que llamamos después la disolución, la transformación, la fusión, y por tanto después la disolución de esa sociedad, de esa persona jurídica, están los casos bien establecidos, están las causales de disolución en el artículo 163, que establece, ¿no? Por la decisión de sus miembros, por el cumplimiento de una condición resolutoria, como puede ser, por ejemplo, esta sociedad se da mientras, no sé, se produce tal situación. Bien, mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio, esta persona jurídica va a existir. Cuando termine la pandemia, cuando termine el aislamiento, efectivamente ya no va a tener sentido que siga existiendo, ¿sí? Después, obviamente, por la consecuencia del objeto, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, un trabajo de verano. Entonces, nosotros, de alguna manera, vamos a utilizar esa sociedad para cumplir con un objeto social durante un tiempo. Bien, durante la utilización de esa, mientras se necesite, ¿sí? ¿Y qué pasa? Bueno, efectivamente, cuando nosotros ya no tiene sentido que ejerzamos esa actividad, que cumplamos con ese objeto social, efectivamente la sociedad, o esa persona jurídica, perdón, debería dejar de existir por una cuestión obvia de que ya no es necesario. O si establecemos un plazo, por ejemplo, ¿no? Si es para, no sé, para el verano, bien, establecemos el comienzo de diciembre, ¿sí? Y ponemos como fecha final, no sé, Semana Santa. Entonces, bueno, tuvimos una especie de contrato de temporada o una sociedad de temporada en la cual estuvimos trabajando, bien, no sé, yo qué sé, en alguna zona costera. Termina Semana Santa, no va más nadie a la playa, no va más nadie no sé, a veranear, o a ese lugar, o a ese parador, y efectivamente entonces esa sociedad o esa persona jurídica debería dejar de existir porque, por una cuestión obvia de que ya no conviene, bien, la declaración de la quiebra, obviamente, ni siquiera el concurso, la quiebra, ¿sí? El cierre total y absoluto de la actividad comercial y la finalización de ese objeto, bien, se da obviamente con la declaración de la quiebra, la fusión y la decisión, bueno, la reducción, la denegación, bueno, después ahí tienen algunos ejemplos más de causales de disolución de la persona jurídica. Hay después una cuestión que tiene que ver con lo que son las asociaciones civiles, ¿sí? No vamos a hacer mucho hincapié, no las vamos a trabajar tanto, ¿sí? A las asociaciones civiles, pero principalmente saber qué es una asociación civil. ¿Está bien? Desde el artículo 168 en adelante. Y qué son las simples asociaciones, está en el artículo 187 en adelante. Así que ahí se les va a pedir de una y de otra. ¿Qué es una asociación civil y qué es una simple asociación? Bien. Pensando a ver qué más puedo decirles para colaborar con el... Me olvidé decirte que Nico no vino a la clase porque tuvo un imprevisto. Bueno, Me dijo que tuvo algo, una urgencia. perfecto, no hay ningún problema. Desde ya él va a tener el video, así que va a ser casi como si hubiese estado. Bien. Y aparte te va a poder ver con el pelo corto antes de que te lo cortes. Con el pelo largo antes de que te lo cortes, así que va a ser como una especie de vaticinio. No si ve primero la clase grabada. ¿Cómo, perdón? No, si ve primero la clase grabada, no me va a ver con el pelo corto primero. No, desde ya. Yo digo, si capaz que te ve directamente la semana que viene, va a decir, ¿qué pasó? Entonces va a ver el video y va a decir, mira, tuvo pelo largo y ahora tiene el pelo corto. Pero tal vez no. Tal vez no. Bien, lo que tiene que ver con las fundaciones, también se va a requerir cómo se conceptualiza una fundación, ¿sí? Repito, no vamos a ir a la constitución y a la autorización de una fundación, no, sino para poder distinguirlo, ¿bien? Más que nada, ustedes dicen, che, ¿qué hago? ¿Hago una asociación civil o hago una fundación? Bueno, saber
por decirlo de alguna manera, cuál es la diferencia, ¿sí? Entre una y otra. No vamos a entrar en qué es una promesa de donación, o cuál es el gobierno o el consejo de administración en una fundación, pero sí que ustedes sepan cuál es la distinción entre una asociación, asociación civil, una fundación y una sociedad comercial. Bien. Bueno, después algo que les voy a incorporar en los textos de la clase de hoy, ¿sí? Que es la Ley General de Sociedades. Es muy importante, la 19.550, voy a tratar de encontrar alguna que sea comentada, no solamente el texto plano de la ley, para que les sirva un poco más. Bien, donde ustedes obviamente van a poder acceder a la información de la ley vigente, ¿sí? De la ley vigente, a través de la reforma del Código Civil y Comercial en 2014 y de entrada en vigencia en 2015, donde se cambió de ley de sociedades comerciales a Ley General de Sociedades. También una ley del año 84, si no me equivoco. La Ley General de Sociedades, justamente, que viene a regular las sociedades, ya como les dije antes, en un sentido amplio, no solamente aquellas que tenían un objeto social comercial, ¿sí? Como era la primera descripción, sino también ahora, como obviamente el título lo indica, ley general, ¿sí? Se absorbe no solamente aquellas que tienen un objeto comercial, sino también aquellas que no lo tienen. Y entre algunas de las modificaciones, que repito, ustedes no la han leído la anterior, por consiguiente esto va a ser lo mismo que sin o sea, mejor dicho, ustedes se ponen ahora en conocimiento de lo que es la ley actual. Así que no es que tengo que explicarles cuáles son los cambios, pero uno de ellos, por ejemplo, tenía que ver justamente con el concepto del artículo primero. ¿Por qué? Bueno, porque la ley anterior decía que habrá una sociedad cuando dos o más personas, ¿sí? Cuando dos o más personas, y ahora el artículo 1 de la Ley General de Sociedades, ya modificada, dice, habrá sociedad si una o más personas, en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. ¿No? Entonces, el artículo 1 ya incorpora esto de una o más personas, dado esa obligación de un objeto, de un sujeto plural, por decirlo de alguna manera, bien, y obviamente la constitución de un sujeto de derecho, ¿sí? Es un sujeto de derecho. Hay varios conceptos para obtener de esto, ¿no? Habrá sociedad, si uno, o sea, sociedad como persona jurídica, como persona de existencia ideal, como decíamos antes, como una o más personas, o sea, hablamos de uno o más socios, en forma organizada, ¿sí? Estamos hablando ya de una organización, por eso normalmente decimos sociedad-empresa, porque la empresa es justamente una persona jurídica organizada, mediante uno de los tipos previstos por la ley, la tipicidad, o sea que va a haber tipos, ¿sí? La ley me va a establecer tipos de sociedades, ¿sí? Lo que llamaremos la clasificación, pero se llaman tipos. La obligación de realizar aportes, ¿sí? No solamente la obligación de los socios de realizar aportes, sino la existencia de lo que son los aportes, ¿sí? Que van a crear lo que hablamos de que era lo que van a constituir los aportes de los socios. Era una pregunta, ¿eh? ¿Qué es lo que va a constituir los aportes? ¿Qué pregunta? Es lo que acabo de hacer. ¿Nadie escuchó la pregunta que hice? No, se le cortó la cámara y no escuchamos nada. ¿No escucharon nada? Yo sí escuché. Matías. Yo sí escuché. Por favor, Matías, me ¿podés fue la decirme? conexión. Sí, pero yo antes de que se apague el monitor, o antes de que se apague la cámara, digo, hice la pregunta. Matías, por favor, ¿podrías de la pregunta? ¿Cómo? Ahí se cortó. Ahí yo lo escuché cortado. Si podrías Sí. decirme la pregunta, por favor, que hice. Ah, sí. ¿Quién se yo me lo olvidé. Algo de los... Ah, me olvidé, profe. Se me fue la ¿Cuáles cabeza. son los aportes Eso, ahí que está. tienen que dar las personas a la sociedad? No, esa no fue la pregunta. La pregunta fue, ¿qué constituye en la sociedad
¿sí? En la sociedad misma, el aporte que han realizado los socios. Necesito que me presten un poco de atención, chicos y chicas. Por favor, ¿sí? Digo, ya en la proximidad del examen y en la proximidad de la finalización de la clase, me parece que tenemos que estar un poco más atentos. ¿Sí? ¿Qué es lo que constituye el aporte de los socios? ¿Qué son los aportes de los socios? Puede hacer aporte material. Por ejemplo, digamos, un socio está aportando un capital a la sociedad para realizar una especie de proyecto. Sí, pero ¿qué es lo que está constituyendo en la sociedad? Entiendo cuáles son los aportes individuales, pero ¿qué es lo que va a constituir en la sociedad los aportes individuales? O sea, los aportes individuales van a corresponder al todo de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer, Agustina, de la sociedad los aportes individuales? Mateo. El patrimonio. El patrimonio, chicos, los aportes que ustedes hacen al consorcio, aquellos que viven en edificio, bien, es el patrimonio del consorcio. Después el consorcio, si tiene que pagar la caldera, o tiene que arreglar esto, o arreglar el ascensor, o arreglarle la cabeza, efectivamente lo va a hacer a través del patrimonio propio del consorcio. ¿Sí? ¿Cómo se hace el patrimonio del consorcio? A través del aporte de sus consorcistas. ¿Cómo aparece un patrimonio, cómo se crea un patrimonio distinto al patrimonio de los socios? Justamente con los aportes. Si no, van a seguir pagando los socios, o sea, ya no existe un patrimonio distinto. Entonces, con ese aporte inicial, en el cual Felipe decía, ese capital que se aporta, yo entiendo el aporte individual, pero después yo ya creo aporte, tengo que tener un patrimonio ya constituido. ¿Cómo se constituye el aporte? El patrimonio, con el aporte de los socios, ¿sí? De hecho, lo dice la definición, por eso me llamaba la atención que no lo hayan dicho bien. Cuando dije, justamente, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios. ¿Qué significa eso? Que realizan aportes para hacer el patrimonio. Para crear ese patrimonio que va a ser distinto al de las personas que componen ese. Participando de los beneficios. Perdón, ahí entonces aparece, para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes y servicios, se refiere al objeto social. ¿Cuál es el objeto social? Bueno, hacer algo, producir algo, o bien intercambiar, vender, ¿sí? Bienes o servicios. Y después dice, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. ¿Qué significa participando de los beneficios? Que se distribuyen los beneficios que se obtengan como sociedad. ¿Qué son los beneficios que se tengan, Agustina? ¿Qué significan los beneficios que se tengan en una empresa? Sí, la ganancia. Las ganancias, exactamente. Yo lo que tengo es, voy a participar en los beneficios, ¿por qué? Bueno, porque si hay beneficios, o sea, aumenta el patrimonio, voy a tener más para repartir. Muy bien, perfecto. Y voy a soportar las pérdidas. Las pérdidas. Con el aporte de los socios, con el patrimonio. ¿Sí? Quedaría feo si la ley dijera participando en los beneficios y participando en las pérdidas, ¿no? Pero de alguna manera es un poco así. Desde ya que si a la empresa le va bien, nos va a todos muy bien. Y si a la empresa le va mal, a todos nos va muy mal. ¿Por qué? O porque ganamos poco o porque no ganamos. ¿Sí? Porque si no hay nada para repartir, nada se reparte. ¿Está bien? Quiero que empiecen a utilizar un poco la cabeza y la lógica en esto, desde ya. Y después aclara el artículo 1, que dice, la sociedad unipersonal solo se podrá constituir como sociedad anónima. Bien, o sea, ¿por qué la sociedad anónima? La sociedad anónima es, de alguna manera, lo que la ley utiliza para una sociedad unipersonal. Para que no quede como que es solo una persona que... ¿Cómo lo explico? No, acá necesitas un poco más de conocimiento, tal vez, Mateo, y te voy a ayudar con esto. Porque la sociedad anónima es el tipo societario más controlado, ¿sí? Es en el que la ley le pide más requisitos.
¿Por qué? Porque esconde mucho más la figura de los socios. ¿Por qué? Porque se llama anónima, justamente. Yo no sé qué hay del otro lado. ¿Por qué? Porque es anónima. ¿Sí? Es como preguntarle a un enmascarado quién es. ¿Está bien? Estás vos con una máscara, con la máscara de Guy Fawkes, ¿no? Y yo te pregunto, ¿quién sos? ¿No? Esto es de la película igual. Y vos me decís, y por algo tengo una máscara, justamente porque no quiero mostrar quién soy. ¿Por qué se llama anónima? Y porque justamente las personas que están detrás no quieren ser conocidas por su nombre. Si no se hubiesen puesto Matías, Felipe, Agustina, Mateo y Damián, y no, se pusieron, no sé, los chiques de la mañana de aspectos legales. Bien, S.A. ¿Está bien? Se escondieron detrás de un nombre. Les chiques, perdón, tenés razón. Les chiques, ¿entienden? Pero ¿no dijiste que era una sociedad unipersonal? Sí, está perfecto, pero te estaba explicando por qué la sociedad anónima. ¿Por qué se utiliza el formato de sociedad anónima? Porque la sociedad anónima es la más controlada por el ordenamiento. Bien, y de alguna manera lo que voy a decir yo es, si yo ya tengo, y acá es una realidad, Mateo, por algo que dijiste vos justamente, y que dijeron todos, ustedes tres al menos, el ejercer el Estado sobre quién. Bueno, principalmente sobre quien tiene mayor desconfianza. Yo voy a tener más desconfianza. ¿Sí? ¿Qué pasa? Sí, no escuché lo primero que dijiste, yo lo escuché cortado. Cuando empecé la oración. El Estado controla a través de la ley. Ok. Bueno, el Estado va a controlar a través de la ley principalmente al tipo de sociedad al cual le tiene más desconfianza. A una sociedad que esconde el nombre de sus miembros. Digo esconde en el sentido más lato de la palabra, ¿sí? No estoy diciendo efectivamente que está cometiendo el delito de ocultar información. Digo, aquel que de alguna manera esconde tras una marquesina, tras un nombre, bien, el nombre de sus socios, la persona. Efectivamente, estamos ante alguien que, bueno, oculta más información. Entonces el Estado va a tratar de proteger mucho más a los acreedores, bien, poniéndole más regulación a esa sociedad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo no sé quién está del otro lado. Y las SRL. Y obviamente, una sociedad unipersonal. No, eso es otro régimen, pero no quiero que nos vayamos de lo que estamos hablando, de la sociedad unipersonal. La sociedad unipersonal ya tiene un riesgo ensimismado. ¿Por qué? Bueno, efectivamente, porque cuando yo tengo una sociedad unipersonal, es una persona física que está creando una persona jurídica más allá de su nombre. Entonces, va a tener un control estatal bastante fuerte, justamente para evitar fraudes, para evitar que esa persona abuse de esa posición y demás. Entonces, por eso es que existe, ¿sí?, más control sobre una sociedad unipersonal que sobre una sociedad anónima, que sobre una sociedad de responsabilidad limitada, porque justamente el nombre lo dice, sociedad de responsabilidad limitada, ¿bien? No hay acciones, hay cuotas, es otro régimen, ¿bien? Entonces, por eso dice, la sociedad unipersonal solamente podrá ser registrada, o mejor dicho, se le aplicará el régimen de la sociedad unipersonal, en principio. Después hay un régimen mucho más agravado para la sociedad unipersonal. Y además, lo que dice, y esto sí es importante, porque en las sociedades anónimas sí se puede, pero las sociedades unipersonales no podrán ser, o mejor dicho, no podrán ser no podrán constituirse por una sociedad unipersonal. ¿Qué significa si yo digo la sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal? Matías, ¿por qué puede ser que la ley esté diciendo esto? Se quedó congelado, Matías. Congelé con la pregunta. Bueno, Mateo, ¿por qué una sociedad unipersonal no puede constituirse con una sociedad personal? ¿Cómo? ¿Perdón? Que de una sociedad anónima no se pueda surgir otra sociedad anónima. ¿Querés decir? No. Una sociedad anónima puede estar dentro de una sociedad anónima. ¿Por qué una sociedad unipersonal no puede conformar una sociedad unipersonal? Porque serían la misma Agustina, sociedad con los mismos a ver si lo miembros ayudamos. enteramente. Felipe. ¿Cómo, perdón? Porque serían dos sociedades completamente iguales con los mismos miembros. Con él mismo, ese sería el problema. Con el mismo miembro, la sí. misma Pero persona también se aportaría para otros estaría casos.
Claro, exactamente. O sea, esto es algo matemático. Yo tengo a una persona que exponencialmente se está multiplicando por sí misma. ¿Sí? A ver, no sería necesariamente la misma empresa, porque, bueno, porque puede ser otro objeto. Yo puedo crear Damián, sociedad unipersonal, que se va a dedicar a la venta de servicios jurídicos, y a su vez, Damián, los fines de semana, bien, no sé, hace malabares en los semáforos. Entonces, bueno, nada, es un problema mío de qué es lo que yo hago durante mi fin de semana, pero no deja de ser la misma persona, bien, como decía Felipe, bien, la misma cantidad de miembros, que en este caso, a ver, Felipe y yo, ¿podemos crear una sociedad que se llame FEDA, bien, y después otra sociedad que se llama DAFE y somos los mismos miembros? Sí, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo crear dos sociedades con los mismos miembros? Habrá que ver después si en realidad yo lo que no estoy haciendo es algo medio fraudulento. Pero en principio, ¿por qué no puede haber dos sociedades con la misma cantidad de personas? ¿Bien? Raro Bien. va a ser dos sociedades con el mismo objeto, con el mismo tipo, con todo igual, ¿no? Raro. Pero de alguna manera la ley no lo impide. Sí, tal vez un día la FIP me llame y me diga, che, ¿por qué estás creando sociedades que son exactamente iguales? Pero en este caso, la sociedad unipersonal es una sola persona. Es Mateo creando a Mateo, sociedad unipersonal, creando a Mateo Crespo, sociedad unipersonal, creando a Mateo Crespo Longues, sociedad unipersonal. O sea, son tres sociedades que devienen de la misma persona. Y es el mismo patrimonio, aportó para una sociedad, para otra sociedad y para otra sociedad. Y si llega a haber algún inconveniente, Mateo va a responder con su patrimonio personal ante los 3 casos, o ante los 4 casos en realidad. Porque después está Mateo físicamente, Mateo en su persona. Profe, una consulta o un ejemplo. Imagínate que vos tenés, no sé, Sí. una empresa de frutas congelados, sociedad anónima, y aparte tenés una de, no sé, alquiler de aviones privados. ¿Podés tener ambas o es como dice la ley que no se puede? Pensé que era de frutas descongeladas, digo, era un laburo. Estaba buena la idea de la fruta congelada y después la fruta descongelada, porque digo, de última vendo las dos. Bueno, Porque son perdón, dos temas entonces, distintos, discúlpame. digamos. Tenés dos sociedades, una punta para un lado, otra para el otro, pero sigue siendo unipersonal y bueno, el patrimonio variará. Bueno, también, a ver, acá no todos los huevos hay que ponerlos en la misma canasta. De última, si yo tengo dinero como para crear dos sociedades y tengo conocimiento tanto en las verduras congeladas como en una empresa de aviones, de última, bueno, después hablaremos sobre la credibilidad del funcionamiento de la sociedad, pero a ver, habrá que ver si yo tengo el patrimonio para la creación de las dos sociedades, ¿por qué no? Lo que no voy a poder hacer es, según lo que una sociedad unipersonal esté dentro de la otra sociedad unipersonal. Porque si no, para poder ir contra el patrimonio, voy a estar traspasando velos societarios, bien, y voy a tener que estar demostrando hasta llegar a un patrimonio real. Entonces ahí sí es un tema. ¿Sí? Después igual vamos a ver, o ustedes van a estudiar en cuanto a las limitaciones respecto a la posibilidad de que una sociedad unipersonal esté compuesta por ejemplo, una sociedad anónima. Si es sociedad anónima, puede ser una sociedad unipersonal, una sociedad anónima. Va a ser complejo. Pero bueno, tampoco quiero que nos compliquemos algo que en realidad también se nos va a ir un poco del objeto, y aparte estamos muy cerca ya del horario. Bueno, para concluir, ¿sí? Lo que tiene que ver con las sociedades que vimos desde la creación hasta la disolución. Las sociedades obviamente son una persona jurídica, tienen un contrato social, una forma de constituir, un punto de constitución de esa sociedad, y también tiene obviamente una forma de disolución que la misma Ley General de Sociedades tiene, pero que a su vez también remite, ¿sí?, a la ley de concursos o a la legislación propia de lo que son los concursos y quiebras. Para poder hablar de concursos y quiebras, lo primero que se tiene que comprender es la noción de estado de cesación de pagos. La noción de estado de cesación de pagos. ¿Qué es el estado de cesación de pagos? ¿Sí? ¿Qué es el estado de cesación de pagos? Es
la piedra, por decirlo de alguna manera, la piedra filosofal, ¿sí? Para poder comprender que un concurso o quiebra, ¿sí? O un acuerdo preventivo extrajudicial, que son los 3 mecanismos que establece la ley, nos van a dar a nosotros la posibilidad de que la sociedad, la empresa, en un momento deja de ser productiva. Entonces yo digo, ¿qué hago? ¿Sigo por este camino o reinvierto o empiezo a pensar en la posibilidad de liquidar esta sociedad, ¿no? De liquidar esta empresa? Bueno, la ley de sociedades me va a hablar sobre la liquidación, sobre la disolución, pero yo decido continuar, ¿bien? Y entro en lo que llamamos el estado de cesación de pagos, ¿sí? Cuando yo ya no puedo cubrir en forma regular una deuda, una simple deuda, decir, che, la verdad es que no llegamos a pagar el gas, bien, pero, o preferimos no pagar el gas porque, bueno, yo qué sé, o preferimos no pagarle a tales acreedores, pero en realidad la empresa puede seguir funcionando. El problema es cuando la empresa no puede seguir funcionando porque ya es un estado de deuda generalizado, ya es algo global, ya no puedo responder regularmente a todas mis obligaciones. Por ejemplo, ¿sí? lo que... Tengo un patrimonio, teniendo Sí. patrimonio, porque no es que yo ya perdí la empresa o ya perdí, o perdí el inmueble donde estoy asentado, o ya no tengo las maquinarias, por ejemplo, o no tengo los aviones, en el ejemplo de Mateo, o las heladeras para frizar las verduras, ¿no? Sino, de alguna manera, no puedo cumplir con esta obligación o esta, o no puedo cumplir generalmente con las obligaciones. Entonces, son situaciones distintas. En cambio, y me ubica, perdón, esa situación en momentos distintos, porque no es lo mismo no poder cumplir las obligaciones en forma regular que de alguna manera ir a pérdida todos los meses y ya estar en una situación donde la situación es totalmente irremontable, donde yo ni siquiera tengo patrimonio, que vendiéndolo todo, yo ya no puedo pagar las obligaciones. ¿Está bien? Entonces, obviamente, ¿por qué se llama concursos y quiebras? Porque primero se va a intentar el concurso, que es la continuidad de la empresa, continuar la empresa más allá de las deudas que se tienen, tratando de subsanar ese pasivo y obviamente tratar de mantener la mayor cantidad del activo para que esa máquina productiva se mantenga, o la quiebra, que es efectivamente lo que se llama el bankruptcy o la bancarrota, efectivamente, porque se rompía una banca de plaza, una banca de un parque, bien, y esa persona ya no podía comerciar más. Bueno, en ese caso la quiebra es justamente eso, es cuando ya no puedo continuar, donde mi patrimonio, donde mi pasivo ya supera ampliamente el activo, donde yo ya no puedo continuar con esa actividad. Más, le voy a quedar debiendo a la gente. Entonces, la ley, ¿sí? El ordenamiento jurídico, me obliga, entre comillas, a subsanar la mayor cantidad de pasivos, tratar de lograr acuerdos, tratar de cumplir, o bien liquidar todos los bienes a través de una persona, que es el síndico, y encargarse, por decirlo de alguna manera, de distribuir los pagos en cuanto a pagándole a cierto régimen. ¿Por qué cierto régimen? Bueno, porque hay un régimen de privilegios, que son el orden en que las personas van cobrando, que permitirá a mí la posibilidad de cobrar primero que otros, ¿sí? O si yo tengo un derecho real sobre algo, por ejemplo, no sé, si tengo una deuda hipotecaria, bueno, voy a tener que pagar primero la hipoteca que pagarle, se puede decir, a un Mateo que le quedé debiendo una factura. ¿Está bien? Sí, Matías. No, te iba a decir, esto, por ejemplo, lo que pasó en cuarentena, que fueron cerrando empresas, tiene que ver con eso, ¿no? Sí, en realidad, bueno, lo que vos decís es algo más estadístico, ¿sí? Si bien la situación está bastante tremenda por la cantidad de cierres de lugares, la cantidad de empresas que se fueron del país. Supuestamente me guío por las noticias porque no tengo idea bien, pero sé que hay un listado de una gran cantidad de empresas que se fueron y que han cerrado o que están cerrando sus sedes o que han informado que han puesto su paquete accionario en el país a la venta para justamente ya migrar, porque bueno, no es una situación que solamente repercute en acá, pero bueno, teniendo en cuenta la situación económica del país, todo es más gravoso en una condición como la que estamos nosotros ahora. ¿Está bien? Así que sí, efectivamente, han quebrado empresas o han entrado en concurso preventivo o han cerrado directamente locales, ¿bien? Donde los acreedores van todos los días a golpear la puerta y dicen, che, ¿te acordás que yo en marzo te traje tal cosa y todavía no me lo pagaste? Bien, entonces le tiran por abajo, no sé, una carta o le tiran de abajo directamente una carta o documento, bien, o invitación. ¿Está bien? O un pedido de quiebra. Así que la ley de concursos y quiebras nos va a dar, de alguna manera, cuáles son los pasos a seguir para la subsanación de ese pasivo.
Nos va a quedar por ver lo que es la transferencia de establecimientos comerciales, lo que se llama también lo que tiene que ver con los fondos de comercio y demás, que lo vamos a dejar para, porque el parcial es la clase que viene. ¿Estoy bien en lo que estoy diciendo? No, 2 semanas. Nos queda una clase más. Nos queda una clase más. Ah, bueno, perfecto, entonces llegamos genial. Entonces, la clase que viene vamos a concluir con lo que es concursos y quiebras, vamos a subsanar dudas y cuestiones respecto a lo de sociedades y a lo de personas jurídicas que vimos hoy, y vamos a hablar sobre lo que llamamos la transferencia de establecimientos comerciales e industriales, la ley 11.862, que nos va a dar la posibilidad de transferir justamente un paquete comercial cuando ya no tengo ganas de trabajar de eso, o ya no me es rentable. Bien, tengo este maxi kiosco, que no solamente tengo el local, pero tengo la clientela, tengo la marquesina, tengo esta cantidad de materiales, tengo estas góndolas que de alguna manera puse en el local y que me parece que las puedo vender todo como un paquete. Sí, Mateo. No, estoy como sí escuchando. Estabas asintiendo, perfecto. No, pensé que ibas a agregar algo. Bueno, la clase que viene continuamos con estos temas y ya cerramos lo que es esta primera etapa previa al parcial. ¿Bien? Perfecto. Dale, profe. Por favor, dudas y consultas para la clase que viene, porque hoy ya se nos vino la hora. La clase que viene, dudas, consultas respecto a todo esto, por favor, ¿sí? Dale. Dale. Gracias por la clase, profe. Buen fin de. Buen fin de semana. Buen Muy fin bien. y nos vemos el Hasta viernes. luego, chau. Nos vemos. Nos vemos. luego. Suerte con el corte de pelo. Gracias, profe.